compañeros no pueden llegar o qué ocurre, pero vamos a ir empezando, que ya es un poco, ya vamos un poco fuera de tiempo. Bueno, en primer lugar, buenos días por asistir a este ciclo online de Soy científica, vivo en tu barrio, para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, con el que queremos además sumarnos a los actos que estamos celebrando esta semana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También queremos así mostrar nuestro compromiso, el compromiso de nuestra universidad con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. A esta actividad, con 3 mesas redondas que comenzaron el miércoles y continúan hoy es la última, os habéis inscrito 500.000 de alumnos, 465 de secundaria y bachillerato de 9 centros de las 3 provincias aragonesas. Bueno, en primer lugar quiero saludar y agradecer a la presencia de nuestras 3 investigadoras de la Universidad de Zaragoza, Elizabeth Pires, que es química, María Luisa Salsa, que es física, y Paz Comets, que es ingeniera industrial. Gracias también a los profesores que habéis optado por uniros, ¿no?, a este ciclo en representación de vuestros 170 alumnos que hoy habéis hecho un hueco en vuestra agenda, y damos la bienvenida al IES Vega del Turia de Teruel, al Instituto La Azucarera, al Colegio María Rosa Molas, Colegio Bajo Aragón, que os habéis unido, al parecer os vais a unir con varios alumnos, varias aulas. Os estoy hablando desde la Unidad de Cultura Científica y confío en que esta actividad, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, pues sea lo más provechosa para todos. Esperamos, por un lado, que os permita aproximaros a la investigación que realizan las investigadoras de aquí mismo, de nuestra universidad. No hace falta irse a otra comunidad autónoma ni a otra ciudad. Y que además que os sea muy útil esta información que hoy os van a compartir y que seguramente os va a ser de gran ayuda en esta nueva andadura que vais a comenzar, ¿no?, de tener que elegir itinerarios o que no tenéis muy claro hacia dónde conducir vuestros pasos, ¿no?, de cara a la universidad. Quiero también comentaros que este ciclo online nació de una actividad que organizamos el pasado mes, en el mes de febrero, para celebrar el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Dicha actividad, lo que hicimos fue llevar a los MUPIs de las calles de Zaragoza la imagen de las científicas, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué hicimos esta iniciativa? Bueno, pues en primer lugar porque también con las limitaciones de la pandemia por coronavirus buscamos una forma de divulgar que nos permitiera como llegar al corazón, ¿no?, de la ciudad y ser lo más efectivos posibles, ya que apenas nos podemos reunir y estas historias. Y para organizar la actividad, invitamos a 11 investigadoras de nuestra universidad, de disciplinas muy diferentes, integrando también, por cierto, a las humanidades y sociales, ¿de acuerdo? Que también os recuerdo que ahí se hace investigación. Y les invitamos a posar delante de un fotógrafo profesional, pero fuera de los laboratorios y sin la habitual bata blanca con la que suelen aparecer en los medios de comunicación. ¿Y qué queríamos con esto? Pues reivindicar el papel, el trabajo de la mujer en la ciencia, romper con la brecha de género y ofrecer referentes cercanos, especialmente a niñas y adolescentes. Y en ese sentido, reflejar esa proximidad, esa cercanía con las científicas de nuestra universidad, subrayando el hecho de que cada día nos estamos cruzando con ellas en múltiples lugares, ¿no? Pues en el tranvía, en la biblioteca, en la cafetería, en el teatro, y que tienen su propia vida como cualquier otra persona. También queríamos romper con estereotipos que a veces hemos alentado, creo que erróneamente, desde las propias instituciones, y es que para ser científica era preciso ser una heroína o una friki o una empollona o un ratón de biblioteca o no tener vida social. Y os aseguro que no. Vida social ellas os van a demostrar que tienen en muchas facetas además. Entonces, confío en que sea una oportunidad para que podáis conocer de primera mano algunos aspectos de su trabajo, de su investigación, incluso de los obstáculos que han tenido que salvar a lo largo de su carrera, de su trayectoria, para llegar donde están. Y eso sí, os agradecería que por favor, que preguntéis, no os quedéis ahí con las ganas. Y paso a presentaros a nuestras investigadoras. En primer lugar, bueno, ya os he dicho que ellas 3 son química, física e ingeniería. En este caso, las 3 coinciden y pertenecen a ese grupo de disciplinas que se recogen en el acrónimo STEM, que habréis oído, donde la presencia femenina es menor.
deciros que en los estudios universitarios las mujeres suponen aproximadamente el 55% del alumnado, pero solo un 13% de los estudiantes de estas materias STEM relacionadas con ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas son mujeres. Si miramos la distribución por disciplinas, vemos que el 55% de mujeres matriculadas en la universidad, en general, no solo en la nuestra, en educación, salud y servicios, el porcentaje supera el 70%. En ciencias, sin embargo, no supera el 49%. En ingeniería no alcanza el 30%. Y en informática solo representa el 12%. Bueno, con todo este preámbulo, empezamos con Elizabeth Pires. Ella es química, doctora en ciencias químicas, profesora titular del Departamento de Química Orgánica, es docente e investigadora en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Su principal línea de investigación es catálisis y química sostenible, que luego nos hablará de todo esto. Ahora quiero, Elizabeth, por favor, que me gustaría, por favor, que compartieras cómo surgió tu vocación. ¿Fue por la influencia de profesores, por el entorno familiar o quizás por curiosidad innata por conocer cómo funcionan las cosas? Adelante. ¿Abres micrófono? ¿Micrófono? Sí. Ya. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a los centros por participar, como ha dicho Carmina. Muchas gracias a Carmina por la invitación para participar en esta iniciativa. Nos habéis visto en los carteles por la calle y ahora nos veis aquí. Y la pregunta de Carmina, pues es un poco... yo no tenía una vocación muy clara así que desde... Pues, Carmina, perdón, hay muchísimo ruido. De mi sala. Espera, voy a cerrar el micrófono, un segundo, perdón. Ya, perfecto. Luego lo volvemos a abrir. Entonces, bueno, una vocación clarísima de hacer química, no, pero sí que desde pequeña, pues, me gustaba, pues, un poco, como se dice en estas tierras de Aragón, chapurquear, ¿no? Hacer cosillas y ya de pequeña, pues, pedí como regalo para Reyes el quimicefa. Entonces, bueno, me atraía esto de que cómo cambiaba la materia y demás, pero bueno, sin muchas más inquietudes, ¿eh? Luego ya, pues, un poco vas estudiando y cuando te toca elegir, pues, a vosotros en tercero y cuarto de la ESO, pues yo ya tenía vocación clara por las ciencias y cuando empiezas a estudiar distintas asignaturas de ciencias, pues vas viendo cuál te gusta más. Y a mí me gustaba muchísimo la biología y la química. Entonces, bueno, yo pensé en aquella época que algo que pudiera unar las dos cosas eran los estudios de farmacia, pero no existían en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, eran otros tiempos donde irse a estudiar a otra ciudad, pues a lo mejor no era tan fácil o tus padres no te animaban a ello. Entonces, bueno, hice químicas, ¿vale? Entonces hice químicas y no me arrepiento de ello para nada, me gusta muchísimo la carrera que he hecho. Después de hacer químicas, pues hice la tesis doctoral y me he dedicado a la química pues desde los 18 años, así que un poco esa fue mi vocación. No fue una vocación tremenda, sino que fui descubriendo un poco lo que me gustaba a medida que iba avanzando en mis estudios. El micrófono, gracias. Sí. Gracias, Elizabeth. Bueno, ya veis lo importante a veces que es un juego. Un juego es, casi un detonante, ¿no?, de tu vocación. Ya, bueno, algo ya lo habías solicitado tú porque te gustaba chapurquear, como decimos, ¿no?, aquí en esta tierra, pero todo nos influye, todo eso influye. Ayer, por ejemplo, otras compañeras investigadoras hablaban de la influencia de profesores y profesoras a lo largo de su carrera. Bueno, espero también que en esta ocasión, gracias a esta sesión, algo quede también. Pasamos ahora con Paz. Paz Gómez Moreno es ingeniera industrial. Ella investiga principalmente en integración de energías renovables. ¿Me oís bien? Es que estoy compartiendo sala. Sí. Vale. Y ella pertenece al grupo de integración de energías renovables del Instituto CIRCE. Por favor, Paz, ¿nos cuentas cómo fue? ¿Cómo llegaste a estos estudios, al desarrollo de tu carrera profesional? ¿Fue por la influencia del entorno familiar, por algún profesor? ¿Qué ocurrió? Espera, que cierro. Sí, gracias. Gracias, Carmina.
Me pasa un poquito parecido a Elizabeth. Realmente yo, hay gente que dice desde pequeñita yo quería ser esto, pues yo no. Fui avanzando en mis estudios, pues en primaria y en el instituto, y lo que has comentado, te encuentras con profesores más afines a lo que a ti te gusta, y fui enfocándome pues a la ciencia, ¿vale? A algo relacionado con la ciencia. Hasta que llegas, bueno, a mí, yo recuerdo mi momento sentada delante del papel donde tienes que decir lo que quieres estudiar después de hacer en ese caso, la selectividad, para vosotros era la EBAU, y decir, ¿y ahora qué pongo? Sabía que quería algo relacionado con la ciencia, y lo que me llamó de la ingeniería era que era una aplicación real o cotidiana, o podíamos aplicar de una forma muy directa todos esos conocimientos científicos al desarrollo de productos o al desarrollo de tecnología. Y eso es lo que a mí me llevó. Pero desde luego, en mi familia no ha habido referentes. Yo fui la primera que fue a la universidad de mi familia, y de hecho no conozco ni ingeniera ni ingeniero antes de haber entrado en la escuela. Así que ese fue mi momento. Bueno, pues también hay casos para que veáis, ¿no? Ese momento de papel en blanco y que relleno. Yo conozco bueno, todos conocemos a compañeras que han ido a marcar decididamente una casilla, una titulación, y de repente, en ese instante, algo pasa por su cerebro y cambia, ¿no? Y deciden otra cuestión. Casos de ir a matricularse en medicina y acabar en físicas, ¿no? Como conocemos algún caso todas aquí. También comentar que tuve mi momento, ahí no hay mujeres, ahí no hay chicas, en ese momento de rellenar mi papel en blanco, el preguntarme, y es que ahí no van las chicas, y mi profesor de matemáticas de ese año me dijo, ¿y qué más te da? Entonces, el qué más te da fue lo que me hizo poner ingeniería industrial en ese papel, y es el que me ha llevado hasta aquí. Bueno, pues es también muy interesante lo que acabas de comentar, Paz, ¿no? Porque en realidad a veces a esas edades, cuando no tenemos las cosas como muy asentadas, necesitamos también bueno, es inevitable, ¿no? Seguir el consejo de los más cercanos, y en ese aspecto el papel del profesorado sin duda que es muy importante. Gracias, Paz. Bueno, pues pasamos ahora a presentaros a María Luisa Sarsa. Ella es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear en el Departamento de Física Teórica de nuestra universidad. Ella desarrolla su investigación en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías y en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Ella, su principal línea de investigación es la física de astropartículas, la detección directa de materia oscura en este laboratorio subterráneo de Canfranc, que está, como sabéis, debajo del Monte del Tobazo. Ella es una de las máximas conocedoras de la materia oscura en esta comunidad autónoma. Marisa, por favor, ¿cómo nace esta pasión tuya por desentrañar el universo que nos rodea? Cuéntanos. Cierro el micro. Gracias, Carmina. Bueno, pues yo creo que tengo suerte de, bueno, al menos de poder contar un poquito que siempre me pudo fascinar el universo, porque yo nací un poquito antes de que se llegara a la Luna, y sí que recuerdo de niña lo increíble que supuso para mí descubrir que había un universo allá afuera, más allá de la Tierra. Y siempre me encantó el de estudiar y pensar en conocer mejor el universo que nos rodea en todas sus facetas. Por supuesto, entonces no sabía que eso me lo iba a permitir la física. Es decir, que podía haber intentado ser astronauta, ¿no? Y no estudiar un estudio de física. Pero sí que es mirar fuera de lo que nos rodea más cerca, intentar entender lo que hay lejos y sobre todo lo que no se conoce, creo que es una de las cosas más maravillosas que aporta la ciencia, el que de verdad intentamos descubrir lo desconocido. También quería ser profesora, porque siempre me ha gustado enseñar y transmitir a los demás lo maravilloso que es conocer cosas, cómo funcionan las cosas y cómo se resuelven problemas. Y por eso en parte estoy en la universidad, porque es ahí donde puedo compaginar estas dos vertientes. Me encanta dar clases, pero también me encanta hacer un trabajo de investigación científica en las fronteras de la ciencia. Eso me lo ha permitido mi desarrollo profesional. Pero ¿cómo llegué a estudiar física? Bueno, pues ahí sí que es verdad que confluyen varias cosas. Yo sí que tenía un padre
padre al que le encantaban la física y las matemáticas. Él no pudo estudiar porque tuvo que trabajar muy joven, logró hacer unos estudios de perito mientras trabajaba y le costó un gran esfuerzo personal, pero él siempre quiso que sus hijos estudiáramos y en particular ciencias. Y de hecho, bueno, pues eso, él no voy a decir que nos empujara, pero sí que nos motivaba para que conociéramos más sobre física y matemáticas en particular. Yo en mi caso me podría haber decantado por matemáticas o por física, creo que indistintamente, salvo porque en un momento dado, es cierto que en bachillerato hubo profesores que me explicaron de otra manera la física y sí que vi una variante, igual que ha comentado Paz, de algo que me permitía la física y no las matemáticas, y era resolver problemas más concretos, entender de verdad el mundo que nos rodeaba, más que centrarme en problemas un poquito más abstractos. Y por eso me decanté por ir a una carrera. Es verdad que yo tampoco pensé si había más mujeres o menos mujeres en los estudios, yo simplemente pensé que yo era capaz de hacerlo igual de bien que cualquier otro, que no tenía ninguna penalización por capacidad, desde luego no por género, que es lo que creo que es más importante que todos tengáis presentes, ¿no? Es de qué os apetece hacer y qué podéis hacer. Pero es cierto que a veces los caminos personales sí que los marcan cosas un poco circunstanciales. Sin duda, como estás comentando, Marisa, muchas gracias, la influencia, ¿no? El papel de ese profesor que realmente te emociona con lo que te está contando, con lo que te explica, también eso es fundamental. Pero, sin duda alguna, debéis aspirar a lo que queráis realmente, como están diciendo, ¿no? Y que sepáis que todos somos capaces de lo que nos vayamos a proponer, o sea que ningún impedimento. Sí que os quería preguntar si en vuestro momento, cuando entrasteis a la universidad, ¿cuál era la proporción? Paz ya ha comentado algo, que se hizo la pregunta de si había muchas mujeres o no. Un momentito. No sé si me escucháis. ¿Cómo era en vuestro caso? ¿Os sentisteis al llegar, veis que erais muy poquitas? ¿Eso ha cambiado desde ahora vuestra perspectiva de profesoras? ¿Hay más? ¿Cómo es la relación? La proporción entre chicos, chicas en las clases, en las aulas. En químicas, cuando yo llegué, bueno, apuntar una cosita más que se me ha quedado en el tintero y que al oír a Paz y a Marisa me han recordado, yo también fui de las que, aunque tenía claro que quería hacer farmacia y química, me preinscribí en medicina. Por lo mismo que ocurre ahora. Yo tenía muy buenas notas en bachillerato y la influencia es, con buenas notas, ¿por qué no haces medicina? Y yo me preinscribí en medicina y entré en medicina. Y el día que iba de camino a la facultad, me quedé en químicas. O sea, ni siquiera mis padres sabían en qué me había matriculado. Con lo cual, lo que les quiero transmitir a los chavales y chavalas que nos están estudiando, a los estudiantes, es que es una decisión personal, que no os dejéis influir, que penséis de qué sois capaces, como decía Marisa, de qué sois capaces, qué os gusta, y pensad que lo que vais a estudiar es a lo que os vais a dedicar toda la vida, con lo cual tenéis que sentiros a gusto con lo que estáis estudiando y no os dejéis influenciar, porque yo, la capacidad de hacer químicas, había un profesor que nos dijo directamente, si haces una carrera de ciencias vas a suspender. Entonces hay profesores que te animan y hay profesores que te desaniman. Y luego uno seriamente tiene que pensar consigo mismo y decir, pero bueno, ¿este profesor realmente tiene razón? Mientras uno te anima, el otro te desanima, ¿a quién le hago caso? Pues haced caso a vosotros mismos, que sois los que mejor os conocéis, ¿vale? Y eso ya. Y en químicas nunca, no, yo creo que las proporciones han sido bastante 50-50. Incluso ahora más chicas que chicos. En químicas, tradicionalmente, como decía una científica de los años 50, a las mujeres les animaban a hacer químicas y les desanimaban a hacer física o matemáticas. Pues la química, pues no lo sé. Si a lo mejor el laboratorio se ha visto como una extensión de la cocina. Os podéis reír, pero es así. Pero en los años 50 se animaba a las mujeres a hacer química, enfermería, todo que tuviera cacharreo. No sé por qué. Entonces, en químicas eso no lo he visto. Yo creo que me esperaba encontrar tan pocas chicas que cuando llegué dije, lo primero que le dije a mi madre, mamá, hay un montón de chicas, porque el año que entré fue así. Yo creo que coincidió el año que yo entré, los años que yo entré, porque lo hemos comentado aquí alguna vez con compañeras de la INA, de la escuela, que esos años hubo más chicas
que incluso después hubo un aumento durante esos años, no sé por qué, porque somos hijos de la transición o por lo que sea, después hubo un descenso y ahora está volviendo a aumentar. También depende mucho de grados. Por ejemplo, en el grado en ingeniería química hay más chicas, en arquitectura están más o menos, en el grado de ingeniería eléctrica, que encima es lo mío, hay menos chicas. Entonces, depende de los grados, hay más o menos chicas. Pero cuando yo entré, no tenías la percepción de que éramos una minoría, aunque lo éramos, pero no tenías esa percepción. Pero yo creo que es porque me había hecho eso, en mi cabeza íbamos a ser 4. Ibas paseando por la escuela y desde luego no son todos chicos, hay chicos y hay chicas. Y lo que ha comentado Elizabeth, del 100% de acuerdo, es vuestra decisión. Podéis escucharnos a nosotras, podéis escuchar a todos los de vuestro alrededor, pero el momento de decir qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero hacer en estos años y en los próximos, es vuestra, completamente vuestra. Muchas gracias. Marisa, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, yo por comentar también en física también es algo un poco especial porque yo creo que no hemos pasado nunca el 30%, el porcentaje de mujeres, pero es verdad que es así desde muy temprano en el siglo XX, es decir, que estoy hablando a lo mejor hace 50 años el porcentaje ya era ese. Se ha estancado y es cierto que no parece que vaya progresando hacia la igualdad, ¿no? en porcentaje de estudiantes. Del orden del 30% ya ha llegado a bajar. Después de mi época de estudiante ha habido menos porcentaje de mujeres. Es cierto que así como en estudiantes, bueno, pues tampoco nos sentíamos especial como minoría porque éramos suficientes como para hacer un grupo y una representación más que razonable. Lo que sí que era increíble es que entre los profesores, yo en toda la carrera, en todos los estudios, tuve a una profesora y me dio solo prácticas. Bueno, la de química es verdad, pero eso claro, no contaba. La profesora de química era química, pero todas las demás asignaturas, tanto de física como de matemáticas, los profesores fueron hombres, salvo una estudiante entonces de doctorado que nos daba las prácticas de una asignatura. Entonces ahí sí que es donde la desigualdad se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Ahora estamos algunas profesoras más dentro de la sección, pero seguimos siendo muchas menos. Bueno, vamos a confiar en que este panorama vaya cambiando y vaya a mejor en los próximos años. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora. Vamos a pedirles en una ronda que brevemente cada una de ellas nos explique en qué están trabajando. Elizabeth, el interés por la sostenibilidad es el que ha guiado normalmente tu investigación. ¿Puedes explicarnos un poquito más profundamente en qué consiste, cómo lo consigues, con ejemplos claros de posibles aplicaciones? Bueno, pues yo como Marisa, bueno, y como Paz, somos docentes y somos investigadoras. Entonces, todo lo que investigamos luego enriquece nuestra docencia. A mí también me gusta dar mucho clase. ¿En qué investigo? Pues como desde pequeña mi vocación era como algo más aplicado, también como en el caso de Paz, la química tiene pues muchas especialidades. Yo soy química orgánica y me gusta que lo que haga pueda tener una repercusión en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que yo busco son materias primas distintas al petróleo, de las cuales obtener productos químicos. Por ejemplo, del petróleo se obtiene absolutamente todo, casi todo lo que utilizáis, todos los polímeros de los que están hechos las mascarillas, vuestra ropa, el mueble, las mesas que estáis sentados, los plumieres, todo, ¿vale? Los materiales plásticos de los coches. Además, alimentamos a los coches, todo proviene del petróleo. Es como tener todos los huevos en la misma cesta. Y el petróleo, pues bueno, contaminación, se agotan las fuentes, conflictos bélicos, dependencia económica de los países. Imaginaos que ahora pudiéramos hacer todo lo que hacemos desde el petróleo a partir de ¿qué? Pues del almidón de patata, como estas bolsas biodegradables que ya dan en algunos supermercados, o biocombustibles a partir de algunos cultivos, o por ejemplo, yo trabajo sobre todo en disolventes diferentes a los del petróleo, que son pues más seguros para su manejo, vienen de origen renovable, son biodegradables y además son menos ecotóxicos para el medio ambiente, con lo cual le estamos dando una vuelta a la química para que esta química que hace que nuestro bienestar y nuestra forma de vida sea muy cómoda, ahora además sea sostenible, porque lo que hemos hecho hasta ahora es desarrollar
todo como muy deprisa a partir del petróleo sin pensar muy bien en las consecuencias de lo que iba a pasar en el futuro. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es que hemos hecho mucho por nuestros hijos, pero poco por el futuro de nuestros hijos en este planeta. Y esto es lo que tenemos que remediar. Y los químicos que hemos trabajado mucho por tener buena calidad de vida ahora tenemos que trabajar mucho porque esa calidad de vida se alargue en el tiempo y pues minimizar todos esos efectos negativos que pensáis muchas veces de la química y que muchas veces son ciertos, ¿no? Pues un poco en eso estoy trabajando. Sí, eso estaría relacionado, Elizabeth, también con todo el concepto de economía circular, ¿no? Del que tanto estamos escuchando hablar últimamente. ¿Nos lo puedes explicarlo? Sí, mira, lo estamos ahora todos y vosotros que sois los jóvenes del futuro, o sea, los que vais a tener que desarrollar esto, estamos inmersos en la Agenda 2030 y los ODS. Y seguro que conocéis todos los ODS. Sí, las cabezas esas de los estudiantes. ¿Os habéis dormido ya? Sí, los ODS, ¿vale? Ah, perfecto. Muy bien. Pues todo se enmarca en esta economía circular, en la que ahora lo que hacemos es, mayoritariamente, comprar algo, usarlo y tirarlo. Móviles, compro, uso, tiro. Lavadora, compro, uso, tiro. Ropa, compro mucha ropa, la uso, la tiro, ¿vale? Pues no, tenemos que cambiar ese modelo a comprar, usar, reciclar, arreglar, reusar y empezar así, ¿vale? Son muchas R's, las que están implicadas en la economía circular. Y esto de las materias primas va un poco por aquí, porque lo que hacemos es, las plantas crecen, ¿vale? Nos da unas materias, hacemos materiales, los usamos, esos se pueden reciclar, se pueden reusar y entramos en lo que decimos economía circular, que hace pues que gastemos menos energía, que emitamos menos CO2 a la atmósfera y todo un montón de consecuencias que provienen de trabajar de otra manera, sí, sí. Menos mal que contamos con investigadores como vosotros, ¿verdad? Como vosotras, Elizabeth, para hacer un mundo mejor, ¿no? Y un futuro un poco más habitable, no tan destructivo que estamos dejando a nuestros hijos. Pasamos ahora, por favor, Paz, te pediría si, bueno, tú investigas en mejorar la conexión de energía eólica, de otros tipos de sistemas renovables y además en el uso de sistemas de almacenamiento que permitan mejorar esta integración. ¿Nos lo explicas un poquito más? Bueno, yo siempre mi investigación, aparte de la parte docente, ¿verdad? Mi investigación se ha centrado en la integración de las energías renovables y en el impacto que estas energías renovables tienen en el sistema eléctrico. Es decir, yo no me preocupo, bueno, me preocupo entre comillas, de cómo está fabricado un aerogenerador, pero me preocupa qué puede pasarle al sistema eléctrico si yo conecto ese aerogenerador. Porque, bueno, en el momento que comencé todo el mundo estaba con las renovables a tope, pero yo no quiero que se me vaya la luz en mi casa cada 2 minutos. Si se me va a ir la luz, mira, ese aerogenerador no se conecta y fin. Entonces, esta es una limitación muy grande para el desarrollo de la generación de tipo renovable, puesto que si no podemos asegurar que el sistema eléctrico sea estable, no podemos conectar más generación renovable. Hay que tener en cuenta que todo esto se montó pensando en un tipo de generación basado pues, en quemar combustibles fósiles o en la generación nuclear o en grandes centrales que estaban conectadas a la red. Las centrales eléctricas se llamaban centrales porque la primera central estaba en mitad del medio de Nueva York, ¿vale? Ahora las centrales están donde no las veamos y donde no veamos ese humo o olamos ese humo, ¿verdad? Aparte de la generación de tipo renovable, para integrar esa generación o para poder conectar más generación a la red necesitamos unos sistemas que nos ayuden a ello. Y uno, por ejemplo, sería el almacenamiento. Ahora mismo no tenemos un sistema con una potencia suficiente como para permitir una mayor integración. También estamos ahora analizando el impacto del vehículo eléctrico, que parece que también es un tema de moda. Ahora todo el mundo nos dice que el vehículo eléctrico va a reducir la contaminación. Vale, de acuerdo. En tu ciudad, donde hay muchos coches que ahora mismo están echando humo, vas a tener una reducción de contaminación. Pero si esa generación eléctrica la estamos haciendo quemando combustibles fósiles, lo que estoy haciendo es echar balones fuera.
no estoy consiguiendo reducir la contaminación, estoy consiguiendo no verla o no olerla. Así que también estamos viendo cómo podemos conseguir esa integración del vehículo eléctrico sin echar esos balones fuera, sin fastidiarlo todo en otro sitio. Si no lo vemos, no existe, ¿no? Y, por otro lado, también, aparte de las energías renovables, trabajamos mucho el tema de la eficiencia energética. La única energía que no contamina es la energía que no se gasta. Si tenemos a todas horas las luces de nuestra casa encendidas y no las estamos empleando, somos completamente ineficientes y no estamos ayudando a nuestro planeta. Con lo cual, hay que buscar esas formas de que la eficiencia nos acompañe también en el día a día, en la industria o en nuestras casas incluso. Cuidado, la eficiencia energética no es vamos a encender todo velas para no encender la luz. tenemos que tener el confort que nosotros necesitemos, pero sin derrochar esa energía. Como veis, otro ámbito también de investigación, ¿no? para construir un mundo un poco más mejor, más habitable, ¿no? Y que todos seamos un poco más responsables. Gracias, Paz. Pasamos a María Luisa Sarsa. Como os he dicho, ella investiga en el laboratorio subterráneo de Canfranc y en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías. ¿Nos cuentas un poquito más en qué consiste tu trabajo de investigación, Marisa, con esas peculiaridades tan increíbles o incluso del experimento, Anaís, que estás dirigiendo? Venga, gracias. Bueno, pues claro, yo os voy a hablar de otra parte de la ciencia que es mucho menos aplicada que la ciencia en la que trabajan mis compañeras, Elizabeth y Paz, porque bueno, pues la ciencia tiene que progresar y además en paralelo en dos caminos distintos. Tenemos que entender la realidad que hay allá afuera y cómo es toda la materia que nos rodea para después poder hacer cosas útiles que mejoren el bienestar y que permitan pues cosas como las que han contado ellas, ¿no? El progresar hacia una sociedad que además sea más sostenible. Pero todos esos desarrollos aplicados se tienen que basar previamente en un conocimiento básico de qué es lo que hay alrededor de nosotros, cómo está conformada la materia, para que aprendamos a transformarla y a utilizarla. Y en ese sentido, bueno, pues mi ciencia es más básica y a lo mejor se ve menos la utilidad que pueda tener, pero ya os digo, yo siempre... En el fondo lo que hacemos es ir construyendo conocimiento, pero hay que sentar bien las bases. Tenéis que aprender a sumar y a restar si después queréis hacer operaciones matemáticas más complicadas. Pues un poquito eso es lo que implica hacer ciencia básica. En ese ámbito de la ciencia básica, la física nuclear y de partículas trata de estudiar los átomos, pero ¿de qué están hechos los átomos? ¿Qué hay más por debajo de los átomos? ¿Qué hay formando toda esta materia que hay a nuestro alrededor? Y todavía no conocemos mucho de qué está hecho el fondo, los ladrillos de construcción de la materia. Nosotros, en particular, trabajamos en un campo especial que es la física de astropartículas, que tiene conexión con el universo, con la parte astrofísica y de cosmología, de mirar las galaxias, los cúmulos de galaxias y mirar el universo en todas sus facetas, porque realmente el universo es también un laboratorio importante donde vemos la realidad de una forma diferente a como la vemos aquí con los aceleradores de partículas o con los experimentos de física nuclear. Y el universo nos ha dado sorpresas importantes en los últimos años porque resulta que no entendemos de qué está hecho el 95% del universo. Las teorías actuales nos permiten describir todo el mundo que nos rodea con una precisión enorme. Tenemos un modelo de física de partículas que funciona maravillosamente bien para explicar átomos y moléculas, y sin embargo el universo nos dice que nos falta algo, que falta materia, que hay una materia que además es invisible en este universo porque no la vemos en las fotos que hacen los telescopios ni en las observaciones del universo a gran escala, y que además eso no la explica tampoco la física de partículas actual de ninguna manera, ninguna de las partículas que conocemos lo resuelve. Entonces, tratar de entender, por ejemplo, qué es la materia oscura o qué es la energía oscura que hacen falta para entender la evolución
y la composición del universo es uno de los problemas más importantes que aborda la física actual. Y nosotros tenemos suerte porque en Aragón podemos dedicarnos a esto, porque tenemos un laboratorio que es único en España y es uno de los pocos que hay en el mundo. Tenemos un laboratorio subterráneo que está en Canfranc, debajo del Tobazo, debajo de ahí de las pistas de Candanchú, aprovechando que en el túnel de Somport, desde hace más de 25 años, pues un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza se les ocurrió que se podían hacer este tipo de experimentos, que entonces estaban en la vanguardia de la física a nivel mundial. El laboratorio ha ido creciendo y os animo a que lo visitéis porque es una instalación científico-técnica singular muy importante, que nos permite protegernos de la radiación cósmica. Aunque a vosotros os sorprenda, ahora en cualquier laboratorio, en cualquier aula donde estamos aquí, están atravesándonos muchísimas partículas cada segundo que vienen de la atmósfera, que se generan por la interacción de partículas que pueden tener origen extragaláctico, y nos tenemos que esconder de esas partículas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente buscamos un entorno limpio y libre de interacciones de radiación para poder tratar de ver esta otra materia cuyas propiedades son realmente todavía desconocidas, que no sabemos lo que es, pero que domina la evolución del universo y que en caso de encontrarla, por supuesto, revolucionaría todos los modelos de la física de partículas. Marisa, en estos momentos, ¿cuántos experimentos? Porque tengo entendido que el laboratorio subterráneo de Canfranc acoge experimentos internacionales, ¿no? De distintos grupos de investigación al mismo tiempo. En estos momentos, ¿cuántos están operativos? No sé si con la pandemia también ha habido más limitaciones o han quedado paralizados, pero bueno, ¿cuál es la situación? O sea, realmente, tomando datos de forma estable, creo que está solo Anaís, que es el experimento de la Universidad de Zaragoza en el que yo trabajo, y que realmente la pandemia nos ha venido muy bien, porque como estamos tomando datos, son experimentos muy largos y cuanto menos gente moleste, mejor, pues en principio el laboratorio ha estado de lo más tranquilo, lo podemos operar a distancia, hoy en día con las conexiones de internet es increíble, y de verdad prácticamente nosotros no hemos tenido ninguna afección. Es cierto que los experimentos que están en fase de montaje sí que se han visto muy afectados y hay otros experimentos donde, lógicamente, equipos de colaboración internacional pues no se han podido desplazar para terminar los montajes o las instalaciones. Y ya digo, claro, ahí ha sido bastante desigual el efecto que ha tenido la pandemia, porque en la operación normal ahora de los experimentos, cuando no hay que intervenir para montar, cambiar o instalar cosas, es cierto que ahora tenemos unas herramientas a nuestro alcance que son increíbles, tanto desde la parte electrónica como informática, para el control de los experimentos. En principio hay experimentos de colaboraciones de todo el mundo, pero ya digo, la mayoría estaban en fase de investigación y desarrollo todavía o de montaje. Perfecto, muchas gracias. Hay un aspecto que ayer se comentaba, bueno, yo el otro día también, que me gustaría que, no sé si será vuestro caso, de la versatilidad que en ocasiones se puede obtener desde una formación científica y de las posibilidades que se abren de colaboración multidisciplinar con otros ámbitos, ¿no?, científicos en desarrollos, en investigaciones. El otro día, lo digo también porque los alumnos que os están escuchando en ocasiones pueden no tener claro qué estudiar o creen que se cierran, que algo es muy estanco, ¿no? Si eligen una disciplina concreta, una materia. ¿Podéis poner ejemplos si os toca de cerca, si trabajáis en colaboración con otros expertos de otros ámbitos científicos y que todo es muy versátil? Si queréis empiezo yo por como el turno de preguntas. Yo siempre digo lo mismo, luego la gente que estudia humanidades y eso, pues tendrá su visión de cómo les forma, ¿no? Pero los que hemos estudiado ciencias o una carrera de ingeniería nos enseñan a pensar de una manera organizada, de una cierta manera. Y luego en el mundo laboral eso se puede aplicar, te dediques a la química, a la física o a cualquier otra cosa. De hecho, en nuestra época, cuando nosotros acabamos la carrera en los años 90, no había una crisis igual que hay ahora. O sea, siempre hemos estado en crisis, con lo cual no quiero que el estudiantado se desanime porque esto ha sido una constante. Y entonces había que reinventarse y muchos de mis compañeros se reinventaron y acabaron trabajando de programadores informáticos sin haber estudiado informática nunca. Eran químicos, biólogos, físicos. Entonces,
tu forma de pensar te prepara para muchas cosas. Y lo mejor de nuestro trabajo es que es muy apasionante porque tienes que hablar con mucha gente distinta, como tú decías, tienes que colaborar y muchas veces ya no podemos, en este mundo global en el que estamos, pocas veces puedes hacer tu experimento y no hablar con nadie para publicarlo, sino que yo, por ejemplo, durante la pandemia, todas las publicaciones que salieron mías eran en colaboración, pues con la Universidad de Aveiro, con gente del País Vasco, y en esa colaboración yo había hecho mi parte del trabajo, pero había cosas muy distintas, desde uno que hacía cálculos teóricos y modelizaba enzimas hasta el que diseñaba las enzimas en el laboratorio y las probaba, y yo era la que hacía la química que le dábamos a comer a las enzimas. Entonces sale un trabajo precioso porque hay mucha gente colaborando y mucha gente distinta, con lo cual este trabajo es lo bonito que tiene, que puedes aprender de otros compañeros, que te obliga de alguna manera a trabajar en equipo, que es muy importante, y que conoces a gente sin parar, además, ¿no? Además de que puedes ir de congreso, conoces a más gente, bueno, es que estás todo el día aprendiendo, no estudiando, que es muy distinto. Estudiar también, pero estás todo el día aprendiendo y por eso no te aburres nunca. En este trabajo no tienes momento de aburrimiento, jamás. Yo, por lo menos, es mi experiencia. Nunca te aburres, cada día es distinto. Muy bien. ¿Algo que añadir vosotras, Paz o Marisa? Sí, bueno, la ingeniería es un campo muy, muy amplio. Realmente está la ingeniería industrial, que tiene ya dentro de sí misma muchos campos, ingeniería química, eléctrica, electrónica, etcétera. Luego tienes, por otro lado, la ingeniería informática y la relacionada con los TICs, telecomunicaciones, etcétera. Y luego tienes, por ejemplo, ingeniería de diseño de producto. Eso son todo ramas diferentes de la ingeniería y diferentes enfoques. 100% de acuerdo con Elizabeth que piensas, cuando sales tienes la cabeza como estructurada de diferente manera. Sobre todo lo notas cuando, pues si colaboras en una asociación, yo colaboro con una asociación en la que hay mucha parte cultural y es como, ya está aquí la ingeniera que lo quiere hacer todo pasito a pasito de esta manera, ¿no? En cuanto a la investigación, también decir que no hay un solo punto de vista en nada, o sea, en nada. En la integración de las energías renovables, por ejemplo, hace un par de años estuvimos en un proyecto que tenía un enfoque holístico, que era una de esas palabras que se ponen de moda y que hasta que no la buscas en el diccionario no sabes lo que significa, que implicaba que se iba a mirar la integración de parques eólicos offshore, marinos, de estos parques eólicos que están en el mar, desde ese enfoque. Entonces, había un enfoque social, un enfoque legal, el enfoque de cómo construir esas máquinas que pudieran estar ahí, el enfoque de cómo conectar esa energía, toda esa potencia para verterla en la red. Entonces, se tenía como 10 paquetes de trabajo y cada uno tenía un enfoque diferente. Las cosas no son cerradas, todo tiene implicaciones en muchos campos. Y por supuesto que, bueno, siendo físico o ingeniero o químico o lo que seáis, vais a colaborar con gente que no está directamente relacionada con tu campo. Las cosas no son blancas o negras, hay unos matices tremendos entre medio. A mí solo me gustaría añadir por eso que además es verdad que la formación está cambiando muy deprisa y en ciencias e ingeniería enseguida se queda un obsoleto, entonces hay que ir actualizándose continuamente, como ya decían, y pasa lo mismo un poco también con los estudios, con las carreras, que no sabemos realmente lo que va a demandar la sociedad a lo mejor dentro de 10 años. Es decir, perfiles que hace 25 años no tenían sentido, pues hoy en día son mucho más demandados por el mercado laboral. Esa adaptación continua de la ciencia y la tecnología a lo que la sociedad pueda pedir es también la que exige que tengamos que tener una formación muy transversal. Por desgracia, según cómo son las modas, se tiende mucho más a la especialización que a transmitir esas visiones generales que son imprescindibles en nuestras carreras para nuestro desarrollo, porque no es tan importante saber cómo se hace esto en concreto, sino lo que os estamos diciendo las tres, porque es en el fondo nuestra formación. Tenemos que tener la cabeza muy bien estructurada y unos conocimientos básicos para poder adaptarnos enseguida a ese nuevo procedimiento, a ese nuevo entorno, esas nuevas exigencias de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Y por eso, bueno, pues es verdad que a veces parece que uno sabe menos de lo que sabe, porque no son tanto acumular conocimientos como acumular forma de trabajar.
y de adaptarse a una sociedad que está cambiando. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Me gustaría, quedan pocos minutos, pero me gustaría aprovechar para invitaros a que nos hagáis alguna pregunta antes de que tengáis que marchar a otra clase probablemente. Venga, ¿quién se anima por ahí? Si se anima uno, o se animan más. Venga, Beatriz. A ver, perdón. Elisa, ¿tenías una pregunta? ¿Sí? ¿La puede hacer así al aire o la...? Sí, vale. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre química e ingeniería química? Bueno, a ver si soy capaz, ¿vale? De explicarlo. La química es como la base científica para el desarrollo luego de la ingeniería química. A ver si, por ejemplo, la química estudiamos todas las transformaciones químicas de la materia, ¿vale? Y en la ingeniería química, o sea, yo propondría el proceso y el ingeniero químico lo que va a hacer es montar los reactores, estudiar el proceso cuando ya lo producimos en toneladas, por ejemplo, para que me entendáis un poco. Entonces, el ingeniero químico tiene que saber de química y tiene que saber de ingeniería. Va a tener que controlar esos reactores, saber los flujos de materia, de energía, cosa que el químico, que lo hacemos a lo mejor siempre en pequeña escala, todo eso no lo controlamos. No sé si Paz quiere añadir algo más, pero un poco la vertiente ingenieril es escalar, por lo menos en química, escalarlo, hacerlo en grande para luego poderlo producir para que la sociedad lo pueda utilizar, ¿vale? Yo puedo desarrollar un medicamento en el laboratorio, pero luego cuando las vacunas, ¿por qué no llegan las vacunas? Porque las empresas no llegan a fabricar cantidades. Yo en el laboratorio puedo fabricar miligramos, pero el escalar y el hacer en cantidades necesitamos a los ingenieros químicos que hagan eso. Eso es muy somero, ¿eh? Luego los ingenieros químicos te desarrollan unos procesos para que lo hagan mucho más intenso, por ejemplo, hacerlo en un espacio muy pequeñito, producir mucho producto, o sea, todo lo que es el desarrollo de la fabricación química, por decirlo de forma sencilla. ¿Tienes algo que añadir? No, completamente de acuerdo. Yo la química me queda bastante lejos, pero la ingeniería sí, la ingeniería es el llevar como un pasito más allá lo que se estudiaría en la Facultad de Ciencias, llevarlo a su aplicación real. Nosotros no nos preocupamos cómo se mueven los electrones en un cable, pero nos preocupamos qué es lo que se produce en cuanto a, yo qué sé, generación de calor. Entonces, es el llevarlo a la vida cotidiana incluso. Es un enfoque, yo creo, diferente, aunque la base sea similar. Perfecto. Beatriz, está ya. ¿Tenéis alguna pregunta más? María Rosa, Beatriz. Sí, por aquí tenemos una pregunta más, pero bueno, si quieren preguntar el otro centro, no. Sí, a ver. ¿Qué cómo? ¿Cómo saben que existe la materia oscura si no la pueden ver y cómo la van a estudiar? ¿Cómo estudiáis la materia? ¿La has oído, María Luisa? Sí, le he oído. Bueno, os he dicho, es verdad que la materia oscura no se ve y no salen las fotos, pero no sé si alguna vez os habéis planteado cómo detectar al hombre invisible. ¿Cómo sabéis que está ahí? Claro, hay algunas opciones, pero en fin, en el fondo eso es lo mismo lo que vemos nosotros en el universo. Nosotros sabemos que es materia invisible, pero sin embargo pesa y por lo tanto atrae gravitatoriamente a los demás objetos y por lo tanto sabemos que está ahí por los efectos dinámicos que produce. Por ejemplo, hace girar más deprisa las estrellas de nuestra galaxia. Igual que el Sol hace girar a los planetas, pues en nuestra galaxia sabemos que hay materia oscura porque las estrellas giran alrededor del centro de la galaxia más deprisa de lo que corresponde a la materia que vemos. No sé si con eso os ayudáis un poco a saber por qué sabemos que hay, pero es por gravedad. Ahora, buscarla en el laboratorio es bastante más complicado y depende de cómo sea la materia oscura. Nuestros experimentos se basan en unas ciertas hipótesis y no cualquier forma de materia oscura la podríamos ver con nuestros experimentos. Pero ahí ya está un poco cómo es el trabajo científico, que es un poquito más complicado. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Que nosotros queremos hacer una preguntilla sobre las salidas. Nos pregunta una alumna
que sobre las salidas de químicas, porque, por ejemplo, bien ha dicho Elizabeth que medicina, pues está muy claro más o menos la salida laboral, pero en torno a la carrera de químicas. Yo creo que hasta vuestra profesora María Rosa os podría hablar de esto, ¿no? Bueno, pues las carreras de químicas, pues nos podemos, iba a decir, dedicar a cualquier cosa, la verdad, no. Es verdad, dentro de la química, fijaos toda la aplicación que tenéis de la química a vuestro alrededor, ¿eh? El desarrollo de fármacos, de materiales. Entonces, el mundo de la empresa química es muy, muy amplio, muy amplio. Desde, pues en Aragón tenemos empresas que transforman el maíz en aditivos alimentarios, en azúcares para los refrescos, por ejemplo. Tenemos empresas que a partir de los aceites de pescado extraen los omega 6 y omega 3 y luego los venden en farma. Tenemos empresas que hacen champús, o sea, que hacen pasta de dientes, que hacen fármacos, que hacen neumáticos, que hacen polímeros, o sea, tenemos de todo, el nylon. O sea, hay grupos empresariales en Aragón bastante fuertes desde el punto de vista de química. Os he nombrado todo química orgánica, que es más afín, pero inorgánica también. Tenéis Industria Química del Ebro, que es una potente industria que hace derivados de silicio y cosas así, ¿vale? Y luego tenéis la docencia universitaria o secundaria, que es otra salida de químicas. Y bueno, y luego la investigación, todo lo que tiene que ver pues, con trabajar en centros de investigación. En la universidad somos docentes e investigadores, pero también hay químicos que se dedican solo a la investigación. Entonces ya veis que la salida es muy grande. Por ejemplo, la empresa esta Certex, que acaba de salir en las noticias, que va a ser una de las empresas españolas que va a fabricar parte de las vacunas o que está desarrollando los test rápidos. El director de esa empresa y fundador de esa empresa es un compañero mío de carrera, que es químico, aunque hizo muchas asignaturas de bioquímica, pero es químico, y aunque ahora tenga microbiólogos y biotecnólogos trabajando para él. Entonces, es que es muy amplio. Igual que os podéis pasar al lado oscuro, que digo yo, e iros de programadores informáticos, de cualquier, es decir, yo os hablo únicamente de todas las salidas de química, pero luego, pues, que te puedes dedicar a muchas cosas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Más preguntas por ahí? Venga, que quedan unos minutitos. ¿El grupo de Beatriz? ¿Alguna cosita más? ¿María Rosa? Por aquí no. ¿Ya? No, además nosotros tendremos que dejaros. Sí, ¿os tenéis que marchar ya? Vale. Un aplauso. Aplausos virtuales para estas tres grandes investigadoras que además que tienen una pasión por contar y compartir todo su trabajo y a las que les agradezco profundamente que estén siempre predispuestas a colaborar. Así que gracias también a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Si necesitáis alguna cosa más información, nos decís. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal, chicas? Ya estamos. Bueno, ya estamos en casa. Oye, qué poquitos soy, ¿no? Al final se han unido pocos. Sí. Ayer ¿Cuántos tenían que haber estado? Hoy muchos, hoy 100 algo. Sí. O sea, A ver, es verdad que hay veces que hay solo un enlace y están viéndolo 3 clases a la vez. Me decían, ¿sabes? Pero bueno, no sé, también ha habido el grupo de Huesca, me ha pedido la grabación para luego verla. Estás grabando todavía, ¿eh? Sí, perdón, voy a quitar. A ver si luego lo podemos cambiar. Sí, luego se puede